Y si puedes encontrar ahí al final de la Biblia Santiago, vamos a estar también ahí, dos lugares hoy, Números capítulo 5 y Santiago. Entonces, si los puedes ir de una vez ubicando, y en Santiago puedes poner tu separador o tu pluma o un post-it o tu dedo. Números capítulo 5 y Santiago. Números capítulo 5 se divide en 3. Y si tú lo lees de corridito vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pero al final, cuando lees todo y ves el pasaje, vas a ver que se divide en 3 partes. La primera parte está hablando de pureza física, que en nuestro estudio levítico vimos que Dios había dado ciertas leyes para poder presentarte delante de Él, y había una manera de hacerlo. Las personas piensan que te puedes acercar a Dios de cualquier manera, o sea, si te funciona, pues eso está bien. Y no, la Biblia es un manual, es un libro de cómo nos tenemos que acercar a Dios, y eso lo vimos en todas las leyes de Levítico. Entonces, la primera parte de Números capítulo 5 vamos a ver pureza física. La segunda parte en Levítico Números capítulo 5 vamos a ver en pureza en tus relaciones, y te vas a dar cuenta que tu relación con Dios tiene todo que ver con tus relaciones con los demás. Y número 3, pureza en el matrimonio. Entonces, pureza física, pureza en tus relaciones, pureza en el matrimonio, y así se divide en Números capítulo 5, y de pronto, haciendo esta división, es mucho más fácil estudiarlo, y vas a ver cómo una cosa se une con otra. ¿Listos? Números capítulo 5, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Me encanta esa palabra, y subraya eso todo en tu Biblia. Entonces no había el leproso favorito, que ese lo vamos a echar. No, era, tenías lepra o tenías alguna enfermedad de la piel. Aquí vamos a ver que estamos hablando de impurezas físicas externas evidentes. Entonces ya vimos todas estas leyes en Levítico, y ya vimos que Dios tenía una provisión para aquel que estuviera impuro para acercarse a Dios. Entonces Dios dice, ok, si tú tienes una enfermedad de la piel y tienes lepra, o tienes alguna llaga que tienes pus en ella, eso te hace impuro ceremonialmente. No tiene que ver nada con el pecado, aunque en el Nuevo Testamento después vemos que la lepra es una foto del pecado en tu vida. Pero lo que aquí vemos es simplemente todo leproso, eso te hace impuro para acercarte a Dios y adorar a Dios y disfrutar a Dios. Pero Dios había puesto esa ley: si tienes lepra, entonces fuera del tabernáculo. Pero si tienes lepra, hay una provisión para cuando, en el momento que se te cure, cómo puedes ser puro otra vez para regresar. Entonces Dios dice: echen a estos fuera, a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, o sea, cualquier flujo que salga de tu cuerpo. Cuando estamos caminando con Jesús, eso es lo que Él va haciendo, nos va transformando y nos va purificando y nos va haciendo más como Él, de gloria en gloria. Pero entonces todos los que padecen flujo de semen, todos los leprosos, todos los que padecen flujo de algo, y todo contaminado con muertos. Acuérdate, si tú como el pueblo de Dios, como el pueblo judío, si tú tocabas algo muerto, entonces te hacía impuro ceremonialmente impuro para ir con Dios por esta noción de la muerte. Y la muerte, acuérdate, la muerte entró por el pecado. Y entonces eso dice Dios: todos estos van a estar apartados del tabernáculo. Y vamos a ver versículo 3. Así a hombre como mujer. Entonces no hay, pues es que, o sea, aquí no hay que machismo ni feminismo. Ante Dios todos somos exactamente iguales. Eso me encanta de la Biblia. Así a hombres como a mujeres echaréis. Entonces los dos para fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y esto es Números, es Dios habitando entre su pueblo y Dios poniendo las reglas. Entonces todo este grupo de gente
Acuérdate, Números es Dios los ordena y les dice, ok, estas tribus van a vivir aquí, les da su bandera, les da su lugar, les da un espacio. Dios está ordenando cada uno en su lugar. Dios está morando en medio de ellos, y no solamente Dios los está ordenando, sino está limpiando y pone a todos ellos de las diferentes tribus en un solo lugar. Ahora piensa esto. Si tú hubieras estado ahí en ese momento y eres leproso, o tienes una llaga, o tienes pus, o tienes flujo, o has tocado algo, tú no puedes ceremonialmente acercarte al tabernáculo, que era tu mayor deseo, estar con Dios, era tu mayor deseo como pueblo de Dios, y no podías ver la gloria de Dios, y no podías ofrecer tu ofrenda. Y acuérdate, hay diferentes tipos de ofrenda, y una de las ofrendas era ofrenda de paz, simplemente presentar tu ofrenda a Dios y disfrutar de Él, simplemente para disfrutar de su presencia y de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora imagínate todos estos fuera del campamento, deseando ser restituidos y limpios para poder ir a adorar a Dios. Y Dios había dicho, ok, estos los van a apartar. Entonces era como, vamos a decir, un hospital de inmundos. Y me encanta porque es una foto de la iglesia. O sea, eso somos. La iglesia es un hospital de inmundos. Y nuestro deseo es Dios, nuestro deseo es conocer más de Él, nuestro deseo es acercarse a Él. Y Dios había hecho una provisión para ellos. Ahora, estos tres grupos de personas tenían una opción. Ellos podrían decir, bueno, pues ya ni modo, ya me pasó esto y aquí me quedo y pues me alejo de Dios. Y sabes que tú puedes encontrar cientos de pretextos para alejarte de Dios. Pero Dios había dicho, sáquenlos del campamento. Pero Dios no lo está despreciando, simplemente está diciendo que busquen la provisión para restituir la comunión conmigo. Y sabes que la comunión, y ya sabes quién es, o sea, cómo se restituye ahora. En el Antiguo Testamento vimos en Levítico, era ofrendas, derramamiento de sangre. Pero la comunión restaurada es por medio de Jesucristo. Entonces, si tú por alguna razón simplemente te has apartado del pueblo de Dios, por cualquier razón, sabes que tienes que saber que no hay pretexto para estar apartado, porque Dios ha hecho provisión y la provisión misma es Jesucristo. Y ellos, su mayor anhelo, entre este grupo había simplemente dos decisiones. Tu mayor anhelo era ser limpio para regresar a tener comunión con Dios, o quedarte así y tomar eso como pretexto para pelearte con Dios. Y entonces tienes este grupo apartado del tabernáculo, versículo 4, y lo hicieron así los hijos de Israel. Entonces simplemente lo que están haciendo es cumpliendo las leyes que Dios les dio en Levítico, ahora ya cuando van a la tierra prometida. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Esto era algo externo, era algo muy evidente, pero lo que vamos a ver ahora, que es pureza en tus relaciones, es algo que no es tan evidente. O sea, tú puedes venir a la iglesia y nosotros no saber nada de ti y no saber cómo están tus relaciones allá afuera, fuera de la iglesia. No es algo tan evidente como estas cosas físicas que vimos. Como primer punto, purezas físicas. Ahora vamos a ver pureza en tus relaciones. Y versículo 5, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer, y otra vez especifica, el hombre o la mujer iguales ante los ojos de Dios, que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, es decir, cometen un acto de delincuencia o fraude o robo, o no pagan algo que tienen que pagar, o no regresan algo que tienen que regresar, que se les prestó, es decir, prevarican contra Jehová y delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió, y puedes subrayar eso, es el primer paso, confesar el pecado. Dios está esperando eso de ti. Dios está esperando siempre eso de mí, y la vida cristiana se trata de eso, de constantemente darnos cuenta, y la regué aquí, y confesar nuestro pecado. Entonces, si alguien prevarica contra Jehová, sea hombre o sea mujer, no importa, y delinquen, cometen un acto de delincuencia, fraude, robo, engaño, no regresan algo prestado,
y lo que tienen que hacer es confesar el pecado que cometió, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que hacer algo más. No es suficiente confesar tu pecado, y eso es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no solamente está buscando pureza en tus relaciones, sino estaba buscando en su pueblo pureza, que no hubiera rencor, pureza, que no hubiera amargura, pureza, que no hubiera venganza en su pueblo. Y por eso esta ley se llama la ley de la restitución. No es suficiente pedir perdón, tenías que hacer algo más por la persona que habías hecho fraude, o le habías robado algo, o le habías hecho tranza en algo, le habías pedido prestado algo y se lo pierdes. Y entonces aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Entonces no era suficiente decir, oye, no, pues perdón, o sea, te robé y ya. No, era, no, perdón, te robé y estoy arrepentido. Y el fruto de arrepentimiento es regresarte lo que te robé, o el daño que te hice, o el fraude que te hice, o lo que te pedí prestado. Aquí está de regreso, pero no es suficiente. Y dices, oh, Chihuahua. O sea, no, o sea, ¿hasta dónde, no? Dios no se va a conformar con eso. Pero Dios estaba buscando un pueblo diferente. Dios estaba buscando un pueblo puro. Dios estaba buscando que las relaciones no se rompieran por algún acto de injusticia entre su pueblo. Y te das cuenta, Dios sabía cómo era su pueblo. Dios hace provisión para todas estas leyes porque sabe, mi pueblo la va a regar. Y va a haber problemas, y va a haber situaciones, y va a haber cosas complejas. Y Dios lo que estaba buscando era pureza y comunión unos con otros. Porque la Biblia enseña que tu relación con Dios va a afectar tu relación con los demás. Porque te das cuenta, aquí está hablando, tú pecas contra alguien, pero realmente tú estás pecando contra Dios. Tú estás haciéndole un fraude a alguien del pueblo de Dios, pero realmente tú no solamente se lo estás haciendo a alguien del pueblo de Dios, sino se lo estás haciendo a Dios mismo. Estás yendo contra Él, y por eso es tan importante el concepto del pecado. Cuando tú pecas contra alguien, no nada más estás pecando contra esa persona, sino estás pecando contra Dios mismo, contra sus normas, contra sus estatutos, contra su justicia. Tienes que saber que somos responsables ante Dios de lo que hacemos, porque Él nos creó. Otra vez, somos responsables ante Dios de lo que hacemos, porque Él es nuestro creador. Y entonces, aquella persona confesará el pecado que cometió. No es suficiente confesar, pero es un buen lugar por donde empezar. Es un buen lugar por donde empezar. Y entonces compensará enteramente el daño, y mira, y añadirá sobre ello la quinta parte. Entonces tienes que regresar el 100% más 20%, para que no haya amargura, para que no haya rencor y no haya venganza. Ahora, si alguien te ha hecho un daño y te regresa el 100% junto a un perdón sincero y te da el 20%, es un buen negocio, ¿no? Y entonces hay comunión, hay koinonía. Y eso es lo que estaba buscando Dios entre su pueblo. ¿Y sabes qué es lo que busca Dios entre nosotros? Porque lo que Dios está diciendo aquí con esto es, no puedes estar bien conmigo y estar mal con los demás. No puedes estar bien conmigo y estar mal con los demás. Es más, Jesús lo dice muy claro. Si tú te acercas al altar y traes una ofrenda, pero ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate con esa persona. Quiere decir que la prioridad ante la adoración a Dios es la reconciliación con los demás. Por eso los dos y más grandes mandamientos es amar a Dios con toda tu vida, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, cumple esas dos cosas, y cumpliste desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia. Y es más, lo puedes hacer sin leer la Biblia, ya estás cumpliendo todo. Y sí o no sabemos ese versículo de memoria, pero qué difícil es vivirlo. Y Dios está poniendo normas porque sabe cómo va a ser su pueblo y cómo va a suceder y lo que viene. Y entonces tienes que dar 100% más la quinta parte, que es 20% más, y lo dará aquel contra quien pecó.
Y si aquel hombre no tuviera pariente, vamos a decir que este hombre contra quien pecas se muere. Y entonces tú vas y confiesas tu pecado y vas con el sacerdote y dices, oye, no, pues ya confieso mi pecado, pero pues ya se murió, entonces no puedo restituirlo, pues ya me lo quedo. Y Dios dice, no. O sea, Dios sabe que estaríamos pensando, bueno, ya me pondré a cuentas con Dios cuando el cuate se muera. O sea, Dios se adelanta hacia nuestros pensamientos y dice, no, si esa persona se muere, o sea, si tú estás esperando que se muera para pedirme perdón y reconciliarte y no estás buscando restituir el daño, mira lo que dice versículo 8, y si aquel hombre no tuviera pariente, o sea, si la persona se muere se lo tendrías que dar a su pariente, pero si por alguna razón no tuviera pariente, y lo que Dios hace con esto es, dice, mira, no hay pretexto. No hay pretexto para no arreglar las cosas hoy. ¿Qué estás esperando? No hay pretexto, no esperes más. Una relación en armonía con Dios te tiene que llevar a una relación en armonía con los demás. No estés esperando ni haciéndote tus historias. Y entonces Dios quita pretexto tras pretexto tras pretexto. Y dice, si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándosela al sacerdote. Entonces tendrías que dar, no, pues sabes que la regué y esta persona pues ya se murió, pero le robé y traigo el 100%, y traigo no nada más el 100%, sino el 120%. Y te das cuenta, cuando haces eso te estás poniendo a cuentas con Dios. Porque somos responsables delante de Él de nuestro actuar. Somos responsables delante de Él de nuestro actuar. Entonces lo estamos haciendo delante de Dios. Y esto se trataba números. Un pueblo organizado para disfrutar a Dios y estar a cuentas con Él. Y entonces será entregado a Jehová, entregado al sacerdote, además del carnero de las expiaciones. Entonces no nada más traías tu 100% de lo que habías robado o fraude o pedido prestado y nunca regresado, y aparte vas a tener el carnero de las expiaciones, por supuesto, derramamiento de sangre, perdón de pecados, con el cual hará expiación por él, y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diera al sacerdote suyo será. Y versículo 11 es la tercera parte del estudio. Entonces una es purificación física, eso es algo muy externo, muy evidente, con un deseo de volver a tu comunión con Dios. Número 2 es algo no tan evidente, es algo que posiblemente tú y nada más la otra persona sepan, pero Dios sí sabe y está esperando que lo arregles, que no dejes pasar más tiempo. Arregla tus asuntos personales con los demás, no lo dejes pasar. Arreglar tus asuntos personales es algo entre tú y Dios muy importante y muy personal. Y la tercera parte es, si te das cuenta el título, si tu Biblia tiene títulos, dice ley sobre los celos, y yo más bien le llamo ley sobre el matrimonio o sobre pureza matrimonial. Y vas a ver por qué. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y me encanta porque son como casos hipotéticos, pero dices, oye, estos casos de la vida real. O sea, Dios está anticipando que esto va a suceder a su pueblo. Por eso cuando lees la Biblia y lees todo esto, dices, si lo hubiera escrito un hombre para hacer una historia perfecta no hubiera puesto todos estos detalles, estos casos y mira. O sea, me encanta la Biblia. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, o sea, Dios sabe que iba a haber mujeres y hombres infieles entre su pueblo. Dios sabe. Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese visto, o sea, su marido no vio con sus propios ojos que su esposa le fue infiel, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente,
ni hubiere testigo contra ella. Entonces, ni su marido fue testigo ocular, no tenía evidencia. No había ningún testigo que la había visto, no había una evidencia, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, no hay evidencia, solo son supuestos, solamente son sus sospechas. Y mira lo que dice versículo 14: si viniera sobre él el espíritu de celos. Ahora tienes que saber esto y leer esto. O sea, el espíritu de celos, tienes que saber que el espíritu de celos es opuesto al espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Porque Gálatas capítulo 5 dice que manifiestas son las obras de la carne, y en esa lista de las obras de la carne está celos. Celos es carnal. Ahora, hay un celo que es piadoso. En Éxodo, Dios le dice a su pueblo que los cela. Ahora, cuando Dios les dice que los cela, está diciendo, o sea, yo los amo tanto que deseo lo mejor para ustedes. Es un celo piadoso. Aquí estamos hablando de un celo, es un celo carnal. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, entre ellas son celos. Y Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjate, aquí no nada más está hablando de la ley de los celos, que es pecaminosa, sino también está hablando del adulterio, que es pecaminoso. Y las dos cosas están en la misma lista de Gálatas capítulo 5. Obras de la carne es celos, obras de la carne es adulterio. Y las dos cosas destruyen familias, destruyen relaciones, destruyen matrimonios. Las dos cosas. Las obras de la carne llevan a la muerte, y los que practican tales cosas, o sea, los que es su hábito practicar eso, es su hobby, todo el tiempo lo están haciendo, no heredarán el reino de los cielos. No es un fruto del Espíritu. Y entonces vemos a un hombre que está sospechando de su mujer sin una evidencia. Él no ha visto, nadie ha visto, y nunca ha sido cachada en el acto la mujer de adulterio. Ahora dice Talí, ¿por qué una mujer? Bueno, porque entonces tendrían que ser Números capítulo 5 y capítulo 6 para repetir el caso con un hombre. Pero este caso se aplica a los dos. Este caso simplemente se aplica a los dos. Ahora tienes que saber eso. Si cachaban al hombre o a la mujer en adulterio, ya lo vimos en Levítico, entre el pueblo de Dios había una pena capital de muerte y tenían que ser apedreados en el instante. Y Dios con esto estaba diciendo, para mí el matrimonio es muy importante. Para mí la pureza en el matrimonio es muy importante. ¿Te imaginas que en Veracruz pondríamos esa ley? O sea, los adúlteros apedreados. O sea, posiblemente el porcentaje de muertes en un mes se elevaría mucho. Pero otra cosa sucedería, posiblemente gente la pensaría bien. Y Dios estaba haciendo esto con su pueblo. O sea, piénsala bien. O sea, estás yendo contra mí y estás yendo contra el tejido social de mi pueblo, que es la familia, que es el matrimonio, estás yendo contra mí mismo. Y otra vez, infidelidad en el matrimonio, no nada más estás pecando contra tu esposa o contra tu esposo, estás pecando contra Dios. El mismo caso que las relaciones personales en el segundo punto de nuestro estudio. Y entonces vemos un marido que no tiene evidencias, que solamente es supuestos y es sospecha. Y ella no ha sido sorprendida en el acto. Y viene el espíritu de celos, que es opuesto al espíritu de Dios. Y ahora mira, vamos a Santiago, porque esto es muy importante. Porque puedes leer Números capítulo 5 y decir, no, pues, o sea, ¿qué onda? Mugre esposa y no sé qué. No. Tienes que saber que si tú eres un esposo celoso y no tienes evidencia, tú estás caminando en la carne. Si tú eres una esposa celosa y no tienes evidencia, estás caminando en la carne. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. Y, o sea, me encanta Santiago, el hermano de Jesús, porque él lanza una pregunta que te deja helado. Santiago capítulo 3, versículo 13, y lanza Santiago esta pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, imagina a Santiago preguntando aquí, ok, levante la mano
¿quién es sabio? Aquí entre nosotros, ¿quién es sabio? O sea, ¿quién es una persona entendida? O sea, que es razonable. Un sabio y un entendido, ¿quién es? No levantas la mano, ¿verdad? Porque ya sabes lo que viene. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y esto se lo está escribiendo a la iglesia. Porque Dios sabe que esto pasa en gente, entre el pueblo de Dios, en la iglesia. Celos y infidelidad. Él sabe, pero Él ha hecho una provisión. Mira, vamos a seguir leyendo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No lo muestres levantando tu mano. Yo soy sabio. No. O sea, muéstralo en tu vida por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, me encanta esa palabra, amargo. Los celos son amargos, eso es. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, el problema de celos es un problema del corazón. No es un problema de sospecha o evidencia. O sea, el problema de celos es un problema del corazón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Alguien que es celoso, su sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mira, dice sino terrenal, animal. Y me encanta Santiago porque no se queda ahí. O sea, se pudo haber quedado ahí y dice, no, mira, te voy a decir, tu rollo es terrenal, animal, tu rollo es diabólico. Y Dios quería purificar a su pueblo de esto, de cosas carnales, de cosas terrenales, de cosas diabólicas. Tenía que ser un pueblo totalmente diferente. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿sabes que si tú eres un esposo o una esposa, un hombre o una mujer celoso, sabes que la Biblia dice que es pecado y te tienes que arrepentir? Estás caminando en la carne y no en el espíritu. Es un primer punto. Igual con las relaciones, el primer paso es confesar. ¿Y sabes qué es doloroso confesar esto? Es simplemente doloroso y reconocer, ¿sabes que yo... Señor, perdóname, esta sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, porque dos cosas pueden destruir tu matrimonio. Uno, infidelidad, que es lo que vamos a ver en Números capítulo 5, pero dos, celos. Los dos son obras de la carne, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Dios quería sembrar entre su pueblo eso, comunión entre personas, que hubiera paz, coinonía, y entre matrimonios, que no hubiera esta palabra amargura entre los matrimonios, de celos, de infidelidad, de contienda. Y Dios quiere tratar con ellos. Si tú encuentras esto en tu corazón, estas dos cosas en tu corazón, uno, adulterio, infidelidad, o número dos, celos, cualquiera de estas dos cosas las tienes que tratar. Y ahora vamos a Números a ver cómo las trata Dios con su pueblo y vamos a aprender algo de eso. Números capítulo 5. Dices, órale, está bueno hoy. Ok, bueno. Números capítulo 5. Entonces tenemos este esposo que no tiene evidencia, solamente supuestos, sospechas, y viene sobre él el espíritu de celos, lo opuesto al espíritu de Dios, que el fruto del espíritu es amor. Entonces lo opuesto a celos, que no son piadosos, que no es desear lo mejor para la otra persona, lo opuesto a celos pecaminosos es el amor. Entonces si viniera sobre él el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces Dios dice, hay dos opciones. O sea, puedes tener celos y puede ser que ella sea infiel, o
puedes tener celos y puede ser que ella no sea infiel, y dos cosas pueden suceder en esta ecuación. Pero hasta este punto, quien tiene celos está mal. Es obra de la carne, es un pecado. Y entonces, no habiéndose ella mancillado, versículo 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Ahora, para que el marido haga esto, o sea, la tiene que pensar bien, porque está haciendo públicos sus celos. Está haciendo públicos sus celos. Y si no es verdad y simplemente son celos, está desprestigiando a su esposa. Ahora, los rabinos, comentando Números capítulo 5, dicen que nadie hizo esto en el pueblo, que nadie lo hizo, y que simplemente al leer esto dijeron, no, pues, o sea, vamos a tratar con los celos y vamos a tratar con la infidelidad de otra manera. Pero entonces, si esto sucede, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, algo muy público, y entonces, si era verdad, ella tenía que ser apedreada y morir. Y si no era verdad, vamos a ver qué sucede. Pero entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Entonces no solamente tienen que venir ellos, sino siempre tiene que venir involucrada una ofrenda. Y mira, la ofrenda es la 10ª parte de un efa de harina de cebada. Y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Había una ofrenda específica de celos, y esta ofrenda sin aceite y sin incienso es la ofrenda más pobre de los pobres. Es una ofrenda amarga. Celos son amargos. Igual que infidelidad. Infidelidad en el matrimonio crea amargura. Y Dios quería purificar a su pueblo de una relación amarga. Dios no quería esto para su pueblo, y entonces tienes que traer esta ofrenda, la ofrenda de celos, ofrenda recordativa. ¿Por qué recordativa? Para que todo mundo recordara que Dios buscaba fidelidad en su pueblo en las relaciones matrimoniales, que Dios buscaba pureza de obras de la carne y de celos entre su pueblo, ofrenda recordativa, que trae a la memoria, fíjate, trae a la memoria el pecado. Era un testimonio contra el pecado. Y el sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga delante de Jehová. Entonces fíjate, si hay esto en tu matrimonio, esto lo tienes que tratar delante de Dios. Es algo que Dios quiere que trates. Conozco gente y matrimonios que toda la vida, por 10 y 11 años y 12, y pasan los años y siguen lidiando con celos en su matrimonio, y nunca lo han tratado y nunca lo han puesto delante de Dios y nunca realmente lo han hablado. Y Dios está diciendo no pueden seguir igual. Esto se tiene que tratar, y eso se tiene que tratar delante de mí. Y no solamente eso, sino, fíjate, de manera muy, muy, muy pública. Y las dos cosas son carnal. Adulterio y celos son simplemente carnales. Y entonces el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Entonces tenían unos vasos especiales para esto. Y el agua posiblemente la están tomando de la fuente del agua del tabernáculo, que se tenía que cambiar de manera constante. Y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo. Y acuérdate, ellos iban a estar en el desierto, y entonces había polvo, pero en medio de todo ese polvo del tabernáculo, algo que había era sangre de los sacrificios. Y entonces el sacerdote tenía que agarrar este vaso de barro, tenía que agarrar polvo del tabernáculo, y está todo, por supuesto, sucio y contaminado. Y lo que Dios estaba haciendo era una prueba de infidelidad para su pueblo. Y mira, entonces el polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Entonces mezcla el polvo en el agua, en el vaso de barro. Al final del servicio, los anfitriones tienen estos vasos de barro listos. No es cierto. ¿Harías esa prueba?
O sea, ¿saldrías librado de eso? ¿O librada? Y entonces echará en el agua, versículo 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer. Y acuérdate, el cabello de la mujer, la cabeza descubierta es la gloria de la mujer, y la mujer tendría que estar descubierta delante de Dios. Tienes que saber esto, delante de Dios nada, de lo que eres, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que no has hecho, de lo que hiciste hoy, de lo que hiciste la semana pasada, nada se oculta. Nada se oculta. Pero es muy importante que mencione esto la Biblia, se descubre la cabeza, porque Corintios dice que la gloria de la mujer es su cabello, pero el reflejo de la gloria de la mujer es el hombre. Quiere decir que en el matrimonio la mujer como está reflejando el estado del hombre. Y entonces en este momento, en este punto, lo que Dios está haciendo es descubriendo a los dos por completo. Y están descubiertos delante de Dios. Porque Dios quiere tratar con el pecado específico de celos y de infidelidad en ambos casos, si hay o no hay. Y te das cuenta, o sea, el primer pecado es físico y muy evidente. El segundo puedes ocultarlo, relaciones con los demás. Pero este es celos, o sea, puedes tenerlo en tu corazón todo el tiempo y nadie darse cuenta. Y puedes tener una relación enfermiza con tu esposa o con tu esposo de celos y contención en tu corazón y es terrenal, es animal y diabólico y nadie saber y pasar totalmente desapercibido y nada más tú y tu esposo o esposa saberlo. Y Dios dice, no, esto lo tienes que abrir y lo tienes que tratar delante de mí. Mi pueblo no puede seguir viviendo de esta manera. O sea, tiene que haber purificación de esto. Y entonces la mujer tiene que descubrirse la cabeza. Una de las cosas que hacían las mujeres cuando estaban de luto era descubrirse la cabeza. Y entonces esto es una señal simplemente de tan amargo es este trago de que me están acusando sin pruebas. Que estoy de luto. Y está la mujer descubriéndose la cabeza. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. Acuérdate, era la ofrenda de los celos recordativa en memoria del pecado. Y Dios estaba haciendo en medio de esta ceremonia señales y símbolos muy claros para su pueblo de la importancia de la pureza en el matrimonio, la pureza en tu corazón, no andar en las obras de la carne, sino en el espíritu. Y entonces, ¿qué es la ofrenda de los celos? Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Chécate esto, acarrean maldición. Y tienes que saber que andar en las obras de la carne van a traer maldición a tu vida. Versículo 19, y el sacerdote la conjurará. Esto de conjurar es ponerla delante de Dios. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. O sea, si no lo has hecho y te están acusando falsamente, vas a ser libre. Y una mujer que ha vivido con un esposo o un esposo que ha vivido con una mujer celosa sabe que los celos en el matrimonio, que son puras sospechas y no están fundamentados, esclavizan y amargan. Y al final llevan a no un matrimonio lleno de bendición, sino de maldición. Y el sacerdote está diciendo, si no lo has hecho, vas a ser libre. Y Dios quería eso entre su pueblo, un pueblo libre. Por eso los había sacado de Egipto. Y vas a ser libre de estas aguas amargas que traen maldición. Entonces no solamente libre de las aguas amargas, sino libre de ya su marido, o sea, ya para. O sea, ya para. No hay fundamento.
Versículo 20. Mas si te has descarriado de tu marido, ahí está la segunda opción, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu matrimonio, esto es adulterio. Tener relaciones fuera de tu matrimonio es adulterio. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. O sea, ¿qué mujer quiere esto? O sea, si has pecado y te tomas estas aguas, tu muslo se va a caer y tu vientre se va a hinchar. Y dices, no. Y era una prueba que Dios tenía para su pueblo. Jehová, que tu muslo se caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre. Y esto lo que hacía evidentemente era que ya no podía tener hijos la mujer. Y para una mujer judía, israelita, no tener hijos era una de las peores maldiciones, porque no podían vivir el propósito que Dios les había dado de fructificarse y multiplicarse en la tierra y ser bendición para otras naciones. Y caer tu muslo. Y la mujer dirá, ahora mira, amén, amén. Ahora la mujer en este momento, Dios le estaba dando la oportunidad. Mija, confiesa. O sea, si no, se te va a hinchar el vientre y se te van a caer los muslos y ya no vas a poder tener hijos. Mejor, y fíjate, Dios así en su misericordia diciendo, antes de decir amén, amén, y tomarte esa agua, confiesa tu pecado. Y tú sabes bien que si has sido infiel, tu pecado no te deja de perseguir. No te deja de perseguir. Y Dios no te deja en paz. Porque Dios te ama. La Biblia dice que quien encubre su pecado no prosperará. Y Dios te ama. Yo he visto muchas veces que Dios saca a la luz a hombres y mujeres que están siendo infieles en la iglesia. Y Dios los saca a la luz. Ya no con esta prueba, con otras pruebas. Porque Dios no quiere que su pueblo siga pecando, sino quiere un pueblo puro, un pueblo libre. Quiere matrimonios sanos. Ese es el corazón de Dios. Y entonces, imagínate, la mujer está escuchando al sacerdote y dice, tu vientre se hinche y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Y sabes que si la mujer está segura y son celos infundados, ella pudo haber dicho delante de Dios y de su esposo y del sacerdote y del pueblo, diciendo, sabes que mi amor, te he dicho 1000 veces. Te he dicho 1000 veces que no estoy con nadie más, que te amo a ti. Es nuestro pacto matrimonial. Ya, deja tus celos. Pero van y lo resuelven delante de Dios y la mujer puede decir amén, amén. Y sabes que tú seas una mujer que siempre pueda decir eso, amén, amén. Soy fiel a mi esposo. Es mi pacto matrimonial con él. Proverbios 31, la mujer virtuosa, dice que el corazón de su marido está confiado en ella. Y entonces su marido puede estar a las puertas de la ciudad con otros hombres, es decir, trabajando, haciendo lo que le toca hacer. Y una de las mayores bendiciones para un hombre es que su corazón, el corazón de su marido, confíe plenamente en su esposa, sabiendo mi esposa no me va a ser infiel. Mi esposa no me va a ser infiel. Y puedes decir, Talí, bueno, es que yo no he tenido esas experiencias en mi vida. Yo la verdad, he tenido en mi vida hombres muy infieles. Y entonces no confío en nadie. Ya no confío en nadie. ¿Sabes qué? La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y no puedes estar viviendo en el pasado ni en gente que te traicionó alguna vez y viviendo así, porque entonces estás viviendo en la carne y no estás confiando en Dios. Simplemente confía en Dios.
Y si Él te tiene con tu esposo y con tu esposa hoy, entonces no vivas del pasado y no vivas de esas relaciones y confía. Ahora, yo siempre doy este consejo, que tu confianza no esté en la otra persona, porque confiar en las personas te hacen una persona muy insegura, conociendo al mundo y conociendo cómo está. Y créeme, como pastor, conociendo los casos y las consejerías que doy, digo, no, pues no voy a confiar en nadie. Entonces, si esto le hace a su esposa y a su hijo y a su primo y a su tío y a su abuelo y a su socio, o sea, ¿qué no me va a hacer a mí mañana? Pero sabes que nuestra confianza como cristianos tiene que estar en Dios. Y eso nos hace muy seguros. Celos vienen por inseguridad. Celos vienen por inseguridad. Y entonces la mujer dice, amén, amén. Y versículo 23 dice, está ahí, luego ¿qué pasa? Ok, vamos, 23. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro. Entonces el sacerdote tiene que escribir con tinta estas maldiciones en un libro, en un pergamino, y las borrará con las aguas amargas. Entonces el vaso que tiene las aguas con tierra tiene que echarlas al pergamino, y el agua se mezcla con la tinta y después regresan el agua con la tinta y con la tierra al vaso de barro. O sea, pensabas que nada más era con tinta. O sea, ¿has probado alguna vez tinta? Qué amargo es. Y así sabe los celos. Así sabe la infidelidad. Y entonces el sacerdote escribe todas estas cosas y las borra con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano a la mujer, la ofrenda de los celos, y mecerá delante de Jehová. Todo esto se hace delante de Dios. Y la ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. O sea, imagínate. O sea, tú así ya ok. Pues, o sea, di algo, ¿no? O sea, y es una maldición si pecaste contra Dios. Tú solo te estás tomando la maldición por haber pecado contra tu esposo y contra Dios, y todo está pasando y todo el mundo está de testigo y el sacerdote está viendo, pero sobre todo esto se está haciendo delante de Dios. Y la dará pues a beber de las aguas, y si fuera inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, otra vez hablando de pureza en su matrimonio, ella será libre y será fecunda, es decir, libre de un esposo celoso, y será fecunda, puede tener hijos. Pero es un asunto que se tenía que tratar, que todos iban a saber, pero sobre todo el esposo en este momento queda sin fundamento y diciendo, o sea, yo pequé contra Dios por tener estos celos. Y es evidente que un matrimonio así no tiene una buena comunicación. No se están diciendo, no se están hablando. Posiblemente no están cerca de Dios los dos. Versículo 29, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido, sobre cual pasar el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, la presentará delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y el hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado, y todo esto de manera pública. Ahora, ¿te das cuenta? Si tienes esto, tienes que tratar el asunto delante de Dios.
Tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios en esta situación. Tienes que hablarlo con tu esposa, con tu esposo. Tienes que hablarlo con alguien más en la iglesia. Tienes que trabajar con tu seguridad en ti mismo. Puedes anotar ahí Proverbios 1:3. Y está hablando la sabiduría, pero realmente está hablando Jesús encarnado en la sabiduría. Dice: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Vivir con celos es no vivir confiadamente y no vivir tranquilo. Y Jesús está diciendo: si tú me oyes, puedes habitar tranquilamente y vivir confiado y no nada más estar esperando el mal. Y posiblemente hoy tengas que decir: Señor, perdóname, yo estoy en la carne, soy un hombre celoso y no tengo evidencia y no tengo la razón. O posiblemente tú tengas que decir como mujer: ¿sabes qué? Señor, perdóname, y tratar esto con Dios y decir: Señor, soy una mujer celosa y perdóname, no tengo evidencia, no tengo por qué. Y una de las cosas que tienes que buscar es evitarle darle celos a tu esposo o a tu esposa. Una de las maneras muy prácticas que puedes hacer es que tu celular sea completamente abierto a ella o a él. O sea, completamente abierto. Tu celular tiene que ser como una pecera. O sea, puedes ver todo, puedes checar todo, puedes ver mi Facebook, puedes ver mi Twitter, puedes ver mis mensajes, puedes ver mi WhatsApp. Una de las cosas que siempre digo cuando doy consejería a los matrimonios es: tu mejor amiga hombre es tu esposa, y tu mejor amigo mujer es tu esposo. Y no hay un segundo mejor amigo y no hay una segunda mejor amiga. Ese es tu mejor amigo, esa es tu mejor amiga. No necesitas más. No necesitas más. Y mucha parte es comunicación. Decir: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace que tengas celos? Y simplemente comunicarte y decirte y hablarte y ministrarte y orar juntos. Tienes que tratarlo tú y tu esposa o tu esposo delante de Dios. Tienes que tratar esto, no puedes dejarlo pasar. Tienes que abrir tu corazón a él o a ella. Tienen que tener intimidad. Pero sobre todo, y lo más importante, trabajar en la confianza. Jeff, que nos ha venido a dar talleres de matrimonio, dice: si no trabajas en tu matrimonio no va a trabajar. Y tener confianza y recuperar confianza y aumentar la confianza en el matrimonio es un trabajo de todos los días, y necesitamos a Dios y necesitamos su sabiduría. Y al final recordar esto, que Jesús en Getsemaní tomó esta copa amarga que tú y yo merecíamos tomar. Y que si tú y yo la hubiéramos tomado, o sea, no nada más se nos hincha el vientre y se nos caen los muslos, o sea, se nos caen hasta los dientes. Y él en Getsemaní toma esa copa amarga de pecado y no se queda ahí, sino va a la cruz del Calvario. Y esa amargura, eso escrito, es la Biblia, es los mandamientos de Dios. Que para nosotros sin Él, sin Jesús, era tomarlos y morir, porque no los pudimos cumplir. Y Jesús viene y toma nuestro lugar y toma este vaso de barro y toma estas aguas amargas y va a la cruz. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no andemos en la carne, para que podamos tener la libertad de andar en el Espíritu y que podamos estar puros espiritualmente, estar puros en nuestras relaciones
y para que podamos estar puros en nuestro matrimonio.